Continuamos adelante y bueno, una semana más estamos en nuestro espacio de Tens Drets. Ya sabes que este es el espacio en el que intentamos explicar de una forma clara cuestiones legales que afectan a nuestra vida cotidiana. Y hoy vamos a hablarles de un aspecto y de un tema que es especialmente delicado: la responsabilidad penal de los menores en España. ¿Qué ocurre cuando un menor comete un delito? ¿A partir de qué edad puede responder penalmente? ¿Puede un menor de 14 años ser juzgado? ¿Qué responsabilidad tienen los padres, los tutores o incluso los centros educativos cuando se producen daños? Son algunas de las preguntas que preocupan y mucho a las familias, sobre todo cuando se ven implicados en situaciones de violencia escolar, hurtos, agresiones, daños materiales o delitos cometidos a través de redes sociales o incluso conflictos entre menores. Y es que existe una idea bastante extendida de que los menores no responden de nada, pero esa afirmación es incorrecta. La respuesta jurídica depende de la edad, de la gravedad de los hechos y de las circunstancias personales y familiares del menor. Y es que en España existe un régimen específico para los menores infractores, regulado principalmente por la Ley Orgánica 5/2000, Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Y esta normativa se aplica a quienes tienen entre 14 y 18 años y no funciona igual que el sistema penal de adultos. En lugar de hablar de penas en sentido estricto, hablamos de medidas educativas y sancionadoras orientadas a la reeducación, la reinserción y la prevención de nuevas conductas delictivas. Pero también veremos qué sucede con los menores de 14 años que son inimputables penalmente, pero cuyos actos pueden tener consecuencias civiles, familiares y administrativas. Para tratar todos estos temas, y como cada miércoles, hemos invitado a estar con nosotros a Salva Ferrer del despacho de Ferrer Millet Abogados, a quien damos la bienvenida. Salva, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carmen. Salva, empecemos, si te parece, por lo más básico. Cuando hablamos de responsabilidad penal del menor, ¿de qué hablamos exactamente? Mira, Carmen, hablamos de hechos con trascendencia penal, cometidos por una persona menor de edad y que por lo tanto acarrean unas consecuencias jurídicas. Claro, aquí hay que hacer una precisión muy importante, es decir, vamos a separar en dos rangos de edad. Vamos a separar de los 14, o por debajo de los 14, mejor dicho, y por encima de los 14 años de edad. Por debajo de los 14, como has dicho en la introducción, realmente los menores son inimputables. Lo que quiere decir es que no se les puede atribuir responsabilidad penal. Por encima de los 14 años sí que se les puede atribuir responsabilidad penal, lo que pasa que se abre un procedimiento penal de menores, como se denomina, que tiene unas especificidades más técnicas, porque aunque es penal, no es o no tiene las mismas características que el procedimiento penal de adultos, de los mayores de 18 años. Básicamente, lo has dicho bien en la introducción, el procedimiento penal para adultos consiste en ver si se ha cometido el hecho delictivo o no, y por lo tanto hay una pena, y aunque es verdad que la prisión se dice que tiene carácter resocializador, pero realmente tiene un carácter más punitivo. En el caso de los menores, no tiene un carácter tan punitivo, o ese no es el fin primordial que se busca, sino que lo que se busca es reeducar al menor y evitar que vuelva a delinquir en el futuro. Y para terminar con tu pregunta, sí que quiero decir que cuando hemos dicho que el menor de 14 años es inimputable, es decir, que no se le puede atribuir responsabilidad penal, pero sí que se le puede atribuir responsabilidad civil, en este caso a los padres, que tendrían que responder por los daños que ese hecho delictivo cometido por ese menor de 14 años hubiese cometido, y por lo tanto tendrían que resarcir a la víctima. Incluso habría otro tipo de responsabilidades administrativas, civiles, etcétera. Eso quiere decir, Salva, que un menor de 14 años puede o no puede ir a prisión o a un centro de menores. A ver, un menor de 14 años, como hemos visto, es inimputable, por lo tanto no puede ir a prisión,
no se le puede abrir un procedimiento penal y por lo tanto no puede ser objeto de las medidas que la ley penal del menor prevé para las situaciones en las que un menor delinque. Ahora bien, como he dicho antes a tu primera pregunta, hay que tener en cuenta que ese hecho delictivo, agresiones, daños en el patrimonio de las personas particulares o de las entidades públicas, agresiones sexuales, también los cometen, estamos cansados de verlo en las noticias. Todos esos hechos, aunque sea inimputable el menor de 14 años, sí que tienen unas consecuencias civiles, porque hay que resarcir a la víctima o hay que reparar ese daño. Aquí es donde entran los padres. Aquí serían los padres los que civilmente serían responsables de esa indemnización. Pero es que además habría otro tipo de medidas administrativas, como son el que entraran en juego los servicios sociales de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, para ver la situación de ese menor, para ver la situación socioeconómica de la familia, para ver si el menor está en situación de desamparo o no, con lo cual puede haber otro tipo de medidas que no tienen por qué suponer, como hemos dicho, no suponen nunca un ingreso en prisión o un ingreso en centro de internamiento para menores, o medidas previstas en la ley penal del menor, pero sí que hay otras medidas, la cuestión económica, responsabilidad de los padres, y que puedan entrar en juego otro tipo de medidas por parte de los servicios sociales. Es decir, no entraría en prisión, pero sí que tiene medidas. Quiero decir, al final el delito se paga. Los padres serían los responsables de resarcir económicamente a la víctima por el daño sufrido, sea material o sea moral, y las medidas, pero insisto, serían medidas por parte de servicios sociales que tendrían que analizar la situación socioeconómica de la familia por si el menor realmente está en una situación de desamparo, en una familia donde no se están ocupando de él. Es decir, medidas previstas en la ley penal del menor no, como equivalentes a, entre comillas, penas que no son penas, eso no, porque es inimputable, pero sí que podrían entrar en juego otras medidas, buscando siempre proteger al menor, claro. Esto es cuando el menor es menor de 14 años, sí. Pero si estamos en esa franja de entre los 14 y los 18 años, ¿qué tipo de medidas puede o suele imponer el juez? Carmen, efectivamente, en la franja o por los hechos cometidos por un mayor de 14 años y hasta los 18 años, efectivamente la ley penal del menor ahí sí que se aplicaría y se abriría un procedimiento penal. Procedimiento penal que, como he dicho al principio en la primera pregunta, tiene unas diferencias muy sutiles de lo que sería el procedimiento penal normal que se aplica a los mayores de edad. Vamos a ver, este procedimiento penal para los menores de edad, pero que sean mayores de 14 y hasta 18 años, aquí, en primer lugar, juega un papel predominante los equipos de valoración, compuestos por psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, que evalúan al menor, evalúan a la familia, para ver la situación, como digo, socioeconómica, cultural de la familia y detectar si el menor tiene alguna necesidad, alguna carencia o incluso si está en situación de desamparo. También es verdad que estos procedimientos, a través de este equipo de valoración, también pueden terminar a través de una mediación previo al juicio o incluso con medidas reparadoras. Y después, entrando ya a lo que sería la intervención del Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal no solamente se convierte en parte acusadora, a diferencia de lo que ocurre en un procedimiento penal ordinario de mayores, sino que también es el encargado de velar un poco por el interés de ese menor, tanto de la víctima como del propio menor que haya cometido los hechos punibles. Claro, desde ese punto de vista, la ley sí que prevé una serie de medidas que van desde la amonestación hasta tareas socioculturales, trabajos en beneficio de la comunidad, convivencia con terceras personas, incluso estaríamos hablando en los grados o en los hechos más graves de medidas de internamiento en centro de menores. Medidas de internamiento que pueden ser abiertas, semiabiertas o totalmente cerradas. Con lo cual sí que hay una trascendencia penal para los hechos cometidos por menores de edad, siempre que sean mayores de 14 años y hasta los 18. Y quisiera terminar, si me permites, Carmen, diciendo una cosa.
¿Qué pasa con esos menores que han cometido un hecho delictivo, que están en una medida de internamiento y en régimen cerrado, que puede, si no recuerdo mal, llegar hasta los 8 años? Es decir, tiene su gravedad, en centro de menores. Y cumpliendo esa medida, cumplen los 18 años. Bueno, en teoría debieran de pasar a prisión porque ya son mayores de edad. Lo que pasa que a la práctica no se pasa a prisión, se valora por el juez de menores si está atendiendo a las, digamos, tareas reeducadoras, porque hemos dicho que la principal misión es reeducar, y si es así, lo lógico es que estén hasta los 21 años, y a los 21 años se vuelve a valorar. Normalmente, si el menor está respondiendo, no se le suele enviar al centro penitenciario porque, sinceramente, es contraproducente. Exactamente, acaba siendo una escuela del delito. Sí. Por cierto, decías y nos has contado efectivamente que el sistema busca reeducar más que castigar, pero ¿en qué se diferencia realmente de la responsabilidad penal de los adultos? Bueno, pues la verdad es que me he pasado de frenada en la anterior pregunta y creo que incluso ya he dicho... Porque es poco más o menos efectivamente lo mismo. Es lo mismo, pero muy rápido. Se diferencia entre que el procedimiento menor es lo que busca realmente reeducar y evitar que ese menor tome conciencia y no vuelva a delinquir en el futuro. Para el procedimiento penal ordinario, llamemos de mayores de edad, es verdad que busca reinsertar en la sociedad al penado, pero tiene un carácter más punitivo, más de castigo. Es decir, en el primer caso se trata más de reeducar, en el segundo es aquello de reflexiona y reinsértate. Sí, porque se entiende que el menor todavía no está formado del todo, con lo cual es más fácil reeducarlo. Al adulto es más complicado, tiene que ser él mismo el que se dé cuenta y que es él mismo cuando salga se reinserte. Realmente, entre tú y yo, ya la práctica en la prisión, por falta de medios, por falta de personal y por número de internos, es muy complicado que esto se lleve a cabo. Habrá gente que sí, pero no es la regla general. No es lo habitual. Vamos otra vez al tema de los padres. Si un menor comete un delito o causa daño, ¿tienen que responder los padres? Sí. Hemos dicho que tanto en los menores que están por debajo de 14 años, como en los menores que están por encima de 14 años, en ambos casos hay una responsabilidad civil. Es decir, todo responsable penal de un delito lo es responsable civil. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que mi hijo pues se ha peleado contigo o con tu hijo y le ha pegado un par de puñetazos y le ha roto el tabique nasal, y eso ha necesitado una intervención quirúrgica, y además intervención quirúrgica que no se le ha hecho en la Seguridad Social, sino que se le ha tenido que ir a un especialista, o se ha peleado con un adulto y el adulto ha estado 3 semanas de baja. Todo eso tiene unas consecuencias económicas. Hay que pagar esa baja, hay que pagar los gastos médicos, hay que pagar los gastos de tratamiento. Eso es lo que es la responsabilidad civil. O mi hijo ha pasado por la cristalera de tu tienda y porque le ha dado la gana le ha pegado una patada al cristal y ha roto el cristal. Hay que reponer ese cristal y los daños que haya ocasionado. Eso es la responsabilidad civil. Entonces, cuando uno es responsable penalmente, lleva aparejada también una responsabilidad civil. Pues bien, esa responsabilidad civil, claro, el menor no trabaja, no tiene ingresos. Esa es la que va a los padres. Esa es la que va a los padres. O sea, lo que no ocurre nunca es que un padre vaya a prisión por el delito cometido por su hijo, pero sí tiene que responder económicamente y civilmente de los daños acaecidos. Efectivamente, el padre no sería responsable penal, es decir, no sería responsable del hecho que ha cometido el hijo, pero sí que es responsable económico de valorar los daños. Imaginemos, por ejemplo, ya no solamente daños materiales, Carmen, imaginemos que mi hijo, que estamos cansados de verlo, resulta que abusa sexualmente de una compañera en el colegio. Eso crea unos daños emocionales, unos daños morales que también son indemnizables vía responsabilidad civil. Sí. Pues el padre tendría que hacerse cargo. Y si eso ocurre ya dentro de un centro educativo, como también ha ocurrido hace poco, que hace un par de días conocimos la noticia, pues entonces incluso el centro educativo tendría su responsabilidad también, no por el hecho penal en sí, pero sí por la falta de vigilancia o la falta de cuidado, y eso se traduciría también en una posible responsabilidad civil junto al padre del menor que comete el hecho. Para finalizar con este tema, Salva, ¿qué debería hacer una familia si un hijo menor se ve implicado en una infracción o incluso en un procedimiento de menores? Pues Carmen, un poco lo que estamos diciendo siempre. En primer lugar, mantener la calma, es decir, no hay que ponerse nerviosos. Yo creo que hay que averiguar qué ha sucedido, es decir, qué ha pasado,
qué intervención ha tenido mi hijo, ha habido denuncia, dónde se ha producido, contra quién se ha producido estos hechos, si ha intervenido la policía, si no ha intervenido la policía. Lo primero es tomar conciencia del hecho. Lo segundo, yo creo que no hay que minimizar al menor, como he visto yo en muchas ocasiones. Es que el chiquete y son chiquets. No son niños, no son niños. Sí, son niños, pero eso no quita que no tengas que hacerles ver la entidad de sus actos y por lo tanto la responsabilidad que tienen. Tampoco es necesario machacar al niño, ¿vale? Porque no deja de ser niño. En tercer lugar, entiendo que como padres, y para que tu hijo vea, hay que intentar al menos interesarse por la otra parte, por la víctima, que a veces no te dejan, pero al menos mostrar ese interés y sobre todo pedir unas disculpas. Eso sería fundamental, para que tu hijo vea que sus actos tienen trascendencia. Y por último, pues buscar un asesoramiento especializado por un buen abogado. Efectivamente, porque luego pues va a haber unas consecuencias. Yo creo que eso sería, y bueno, creo que eso sería una actuación responsable desde el punto de vista de los padres, que se traslada o se refleja en el menor, para que el menor se dé cuenta de esto no ha ido bien y esto hay que cambiarlo. Pues nos vamos a quedar con esos consejos. Ya hemos hablado hoy en Tensdrets de esa responsabilidad penal de los menores, de la diferencia que hay en España entre ser menor de 14 años o menor de 18 y entre 18 y 14, y quién tiene responsabilidad penal y quién tiene responsabilidad civil. Nos vamos a quedar con una idea fundamental, y es que cuando hablamos de menores, la ley busca responsabilizar, proteger a la víctima y al mismo tiempo ofrecer una oportunidad real de reeducación. Así es que Salva Ferrer, de Ferrer Millet Abogados, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender este tema con claridad. Y a nuestros oyentes les recordamos lo mismo de cada semana. Si tienen alguna duda jurídica, pueden dirigirla a info@ferrermillet.legal o contactar con nosotros en nuestro pick-up en el 6612 79085. Gracias por estar con nosotros y la semana que viene volvemos. Gracias, Salva. A ti, Carmen, siempre.